Sean bienvenidos al video del día de hoy. Soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental y el día de hoy realizaremos un análisis a un artículo científico en el curso de termodinámica. Es por ello que elegí un artículo que esté ligado con la carrera de Ingeniería Ambiental y también con el curso de termodinámica. El artículo que escogí lleva por título Medición localizada de contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas, basándonos en la segunda ley de la termodinámica. Los autores de este artículo son Patricio Pacheco, Eduardo Mera y Giovanni Salini. Este artículo fue publicado en junio del 2019 y fue realizado por la Universidad Tecnológica Metropolitana, la Universidad Tecnológica de Chile y la Universidad Católica de la Santísima. Iniciaré esta exposición con una pequeña frase de Einstein que nos dice que la vida es una preparación para el futuro y la mejor preparación para el futuro es vivir como si no hubiera ninguno. Considero correcto el plantearse objetivos o metas a cumplir a largo plazo, pero lo que a veces erramos las personas es en que desvivirnos por lograr esos objetivos y dejando de vivir el presente, solamente enfocados en un futuro que de alguna manera es incierto. Lo único cierto que tenemos es el hoy y el presente. Este análisis lo realizaremos en base a una serie de preguntas con las cuales podemos analizar de una manera más adecuada, que nos va a ayudar a analizar este artículo. En este caso tenemos la pregunta ¿dónde? ¿Dónde se realizó este artículo? Se realizó en Santiago de Chile. Puedo decir unas pequeñas características de esta ciudad, es que cuenta con una superficie de alrededor de 135 kilómetros cuadrados, y representa el 40% total de la población del país y tiene una altitud de 520 metros sobre el nivel del mar. La pregunta ¿qué? Busca encontrar el problema general de este artículo y pues el problema general es la contaminación atmosférica, que se planea de alguna manera identificar mediante el análisis de una serie de tiempo en dos tipos de variables. Tenemos por un lado las variables contaminantes atmosféricos y por otro lado tenemos las variables meteorológicas. En cuanto a las variables de contaminantes, encontramos que este artículo se centra en el estudio de dos tipos de contaminantes atmosféricos. El primero es el monóxido de carbono y el otro el material particulado, considerándose aquí tanto el fino como el grueso. Entonces, también tenemos las variables meteorológicas, las cuales son la temperatura, humedad relativa y la velocidad del viento. Esto mediante la utilización de la segunda ley de la termodinámica, especialmente en uno de sus principios, que es la entropía. Y bueno, la pregunta ¿por qué? Nos dice el por qué se realizó este artículo, y entonces los autores señalan que existe una gran dificultad en calcular la entropía en esta serie de tiempo. Esta serie de tiempo la podemos definir como una secuencia de observaciones que se realizan en intervalos de tiempo. Y pues la entropía la podemos definir como una ley por la cual se rigen los procesos irreversibles. En realidad definir la palabra entropía es bastante complicado, pero una definición bastante clara puede ser la que les menciono, que sirve como una ley por la cual se rigen los procesos irreversibles. Esta entropía puede ser calculada por una fórmula bastante conocida ya por nosotros, que es que la variación de la entropía es igual al calor sobre la temperatura. Bueno, en la pregunta ¿para qué? Nosotros podemos identificar los objetivos. Y el principal objetivo de este artículo fue analizar una serie de tiempo de dos tipos de variables de contaminantes atmosféricos y de variables meteorológicas. Estas series de tiempo surgen de la medición, de las mediciones realizadas en un principio. Fueron realizadas estas mediciones en 6 estaciones de monitoreo, pero que luego solamente fueron finalmente 2 las estaciones de monitoreo que se consideraron, puesto que estas 2 estaciones contaban con una base de datos mucho más completa que los otros. El otro objetivo es que se desea aplicar la segunda ley de la termodinámica, en especial el principio de la entropía, a este tipo de procesos de series de tiempo, y también estudiar la actividad antropogénica y cómo ésta tiene conexión con la dinámica meteorológica atmosférica. En la parte de quiénes tenemos quiénes son los participantes de este artículo.
Y como en un principio les mencioné, este artículo fue realizado en la ciudad de Santiago de Chile, que permitió pues las mediciones inicialmente en 6 estaciones, y podemos decir que las participantes de este artículo son la población perteneciente a las 2 estaciones de monitoreo que se consideraron al final, que fueron La Florida y Puente Alto. Y en la pregunta de cuántos podemos identificar la cantidad de datos que se han obtenido en estas estaciones de monitoreo. Inicialmente, en las 6 estaciones de monitoreo se pudieron obtener 1.024.704 datos. Pero finalmente, como se consideraron solamente 2 estaciones, en estas 2 estaciones se han obtenido un total de 341.568 datos, de acuerdo a los parámetros ya mencionados en cuanto a variables meteorológicas como variables de contaminantes atmosféricos. La siguiente diapositiva es la de la pregunta que busca responder la pregunta ¿cómo? Aquí podemos desarrollar cuáles han sido los métodos o materiales utilizados en este artículo científico, y podemos identificar que las series de tiempo fueron recopiladas desde una red de monitoreo de calidad de aire para la región metropolitana de Santiago de Chile, la cual aporta mediciones al Sistema de Información Nacional de Calidad del Aire. Las variables que se han tenido en estudio en este caso han sido variables contaminantes y variables meteorológicas. Dentro de las variables contaminantes se tiene el material particulado de 10 micrómetros de diámetro y el material particulado fino, que es de 2.5 micrómetros de diámetro. También se considera como variable contaminante al monóxido de carbono. Dentro de las variables meteorológicas se considera la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. Este estudio se realizó en un periodo de tiempo desde el año 2010 hasta el año 2013 durante un tiempo de 39 meses. Y se realizó también un análisis no lineal de estas series de tiempo utilizándose 2 principales software, los cuales son Golden Surfer y un software que se llama CDA, los cuales permiten realizar una serie de parámetros como son los coeficientes de Lyapunov, las dimensiones de correlación, los exponentes de Hertz y la entropía de correlación. Esos parámetros son bastante útiles porque se miran muy ligados a los principios de la termodinámica, en este caso con la segunda ley de la termodinámica. La siguiente pregunta es el cómo. Continuamos con el cómo en la utilización de estos métodos o materiales que se utilizaron en este artículo. En este caso, cómo se han realizado los cálculos de los coeficientes mencionados. Como les mencionaba, los autores nos mencionan que existen diversas herramientas de cálculo matemático para poder calcular este tipo de coeficientes en las series de tiempo, los cuales nos permitirán confirmar o no si la naturaleza caótica de un sistema. Y en la parte de los hallazgos podemos considerar los resultados. Aquí tenemos, como se muestra en la pantalla, se muestra 2 tablas. La primera tabla muestra un cuadro resumen de los parámetros caóticos de la comuna. En primer lugar, el primer centro de monitoreo, que es Puente Alto, que se le ha dado una clave de EMS para ser reconocida fácilmente. Entonces ahí se puede observar en la primera columna las variables las cuales se han considerado en este estudio, las cuales, como les mencionaba, son materiales particulado de 2.5 micrómetros de diámetro, material particulado de 10 micrómetros de diámetro, monóxido de carbono, y también tenemos presentes las variables meteorológicas, que son la temperatura, la humedad relativa y la velocidad del viento. La segunda columna señala el coeficiente de Lyapunov y después se señala, como se puede observar ahí, la dimensión de correlación y finalmente se muestra la entropía de correlación, los valores de la entropía de correlación. En el segundo cuadro se muestra los mismos, un resumen de los parámetros caóticos, pero en este caso de la comuna La Florida, que se le ha designado una clave que es la de EML, y en la cual se pueden visualizar también en la primera columna las variables estudiadas y los coeficientes obtenidos gracias al empleo de estos software ya mencionados anteriormente, y también el valor de la entropía. En la parte de los hallazgos también podemos considerar el análisis que realizan los autores. Mencionan que el índice de calidad del aire para la estación de Puente Alto es de 69 y para la estación de monitoreo de La Florida es de 74. Nos menciona también, en cuanto al análisis, que los datos medidos representan
representan procesos caóticos, lo cual quiere decir que consumen considerable energía. Esto los hace procesos irreversibles. Luego tenemos la parte de la discusión en la que los autores nos señalan los efectos de contar con áreas verdes. De acuerdo al interés de este artículo, nos señalan que estas áreas verdes regulan la temperatura del ambiente, lo que incide en los flujos térmicos y también en la entropía. Y estos a su vez inciden y toman importancia en cuanto a las variables meteorológicas. Finalmente tenemos las conclusiones. Se ha llegado a la conclusión de que este estudio ha mostrado la relación entre la segunda ley de la termodinámica y también de la entropía. Y se muestra que los flujos de energía se originan por una diferencia entre una entropía menor y una entropía mayor. Y también se puede identificar que se utilizó un conjunto de datos reales, en un análisis de series de tiempo, las cuales han permitido verificar la caoticidad de un sistema y también nos han permitido calcular la entropía de un sistema. Y me refiero a sistemas, a cada uno de las estaciones de monitoreo, las cuales se ha considerado que en realidad han sido 2. Y nos menciona que las series de tiempo fueron realizados de 2 tipos de sistemas, de los contaminantes atmosféricos y también de las variables meteorológicas. Y en la parte de las referencias tenemos que en el artículo cuenta con 32 referencias y ahí en imagen se muestra la forma correcta de cómo se debería citar en formato APA correctamente. En primer lugar tenemos los autores, que va el apellido de los autores y seguido del año de publicación del artículo, en este caso 2019, y posteriormente se coloca el nombre o el título del artículo, en este caso es la medición localizada de contaminantes atmosféricos y variables meteorológicas utilizando la segunda ley de la termodinámica. Posteriormente, lo que ustedes ven de color morado corresponde al nombre de la revista en la cual fue publicado este artículo, luego se pone el número del volumen del artículo y el número de las páginas en las cuales se encuentra ubicado este artículo dentro de esta revista. En la parte de los anexos podemos obtener, como se puede observar ahí, un primer gráfico, lo cual nos muestra la evolución del régimen de magnitudes, esta vez es considerándose aquí la velocidad del viento con el tiempo en las estaciones de monitoreo de Puente Alto, que se puede observar la parte de color azul, corresponde a la estación de monitoreo Puente Alto, y el movimiento de color naranja corresponde a la estación de monitoreo La Florida. También en esta imagen observamos un esquema de representación seccional para cada una de estas estaciones de monitoreo, para La Florida y para Puente Alto. Nos dice que en el gráfico se observa que en la estación de monitoreo de La Florida nos menciona que la magnitud de la velocidad del viento es menor y por lo tanto el viento es menos caótico, de manera contraria a lo que ocurre en Puente Alto, en la que la magnitud de la caoticidad del viento es mayor, por lo cual el viento es mucho más caótico. Y tenemos también aquí en imagen las series de tiempo. De acuerdo a las variables estudiadas, se muestra un diagrama esquemático mostrando la evolución temporal de la trayectoria caótica de cada uno de estos componentes. Posteriormente tenemos las tablas ya mencionadas en la parte de los resultados, en la cual se muestra unas tablas, unos cuadros resúmenes de los parámetros caóticos en la estación de Puente Alto y también en la estación de La Florida. Luego finalmente tenemos un cuadro resumen en el cual se puede observar las 2 localidades en estudio, las cuales fueron estaciones de monitoreo, Puente Alto y La Florida, en la cual podemos identificar que la entropía de contaminantes en Puente Alto fue de 1.337 y la entropía de variables meteorológicas en Puente Alto fue de 1.289. En la estación de monitoreo de La Florida se logró obtener una entropía de contaminantes de 1.537 y de acuerdo a la entropía de variables meteorológicas se logró obtener una entropía de 1.33. Esto llegándose a la conclusión de que existe una entropía de contaminantes mayor en la estación de La Florida, que es mucho mayor a la de Puente Alto.
Finalmente, agradezco a los que me permitan llegar a cada uno de ustedes con el video del día de hoy, en este caso la explicación de un artículo científico, agradeciendo a mis padres, agradeciendo a mis compañeros y también agradeciendo al docente del curso, el cual a medida que llevamos la asignatura nos viene formando o ayudando con una serie de herramientas con las cuales nosotros podemos formarnos como profesionales de calidad. Una vez más, les agradezco por su atención. Muchas gracias. Hasta otro video.